Entonces, para dar inicio, estos son los datos demográficos del caso en cuestión con el que vamos a empezar la discusión de la revisión del día de hoy. Se trata de una paciente, mujer, de 30 años de edad, que provenía y era natural de la ciudad de Facatativá, de Cundinamarca. La paciente era diestra, en ese momento pues no estaba empleada, no tenía ningún tipo de ocupación, había hecho su bachillerato completo. La calidad de la información era regular, ella había venido en ese momento de consulta por urgencias en compañía de la madre, que tenían la madre sobre todo, un nivel académico bastante pobre, y la paciente, debido a los síntomas por los cuales consultaba urgencias, era un poco difícil el interrogatorio. Era católica, en ese momento estaba en unión libre, vivía con su esposo, con su mamá, y tenía un hijo de 10 años. El grupo sanguíneo era A positivo y la fecha de ingreso al momento de urgencias era del 27 de septiembre del año 2019. ¿Cuál fue el motivo de consulta de la paciente? La paciente presentaba un cuadro clínico que había empezado aproximadamente un mes, consistente en dolor muscular y articular. Las características del dolor eran un dolor que iniciaba en la porción proximal de los músculos, que la paciente describía ese dolor de tipo corrientazo y de tipo lancinante, que limitaba la movilización de las extremidades, en especial de las extremidades inferiores. No refería a que hubiera como tal una pérdida del dominio como tal de su actividad muscular o articular, sino que era debido al dolor que la paciente había presentado 2 semanas previas al momento en que consultaba por urgencias, postración. El sitio en donde se presentaban los dolores eran a nivel de las articulaciones del hombro, del codo, de la cadera, de las rodillas, y a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Y el dolor muscular, como les decía, se refería principalmente a nivel de los músculos proximales, de la musculatura acral, y que se iba en forma lancinante y en forma de corrientazo hacia las regiones distales. La paciente había presentado también episodios intermitentes de disnea, que incluso los venía presentando en reposo, y esas eran las principales pues, características del cuadro clínico por el cual la paciente consultaba. Al momento de interrogársele por otros tipos de síntomas, la paciente no refería que tuviera algún tipo de desencadenante o que relacionara su cuadro clínico con algún tipo de situación en particular. Y en los antecedentes, como pueden ver en la diapositiva, la paciente tenía una enfermedad renal terminal, se encontraba en terapia de reemplazo renal interdiaria desde el año 2013, ya recibía las diálisis los días martes, jueves y sábado, y la razón de esa insuficiencia renal era un lupus eritematoso sistémico. Como pueden ver ahí, la línea temporal de los eventos no es muy acorde con la forma en que se debió haber presentado como tal el cuadro clínico, ya que el lupus se diagnosticó 5 años después de esa insuficiencia renal. Habían datos en ese momento un poco no confiables, por decirlo así, con respecto a la forma en que se hizo el diagnóstico de la insuficiencia renal. Al parecer habían unos datos de biopsia que mostraban una nefritis lúpica, pero en ese momento la verdad no se contaba como con esa información. Y además de eso, la paciente era hipertensa y producto de sus enfermedades estaba en estudio de una anemia. En los antecedentes quirúrgicos, ella tenía un catéter de alto flujo, Majorcar, que se le había insertado en la vena yugular interna derecha, y en ese momento no se conocía precisamente la fecha en la que se había realizado como tal la colocación del dispositivo. La paciente tomaba prednisolona a dosis de 30 miligramos al día, pregabalina, que no había claridad en la dosis, no había llevado tampoco las unidades del medicamento para poder tener un poco más claridad en este aspecto. Tomaba anlodipino 10 miligramos al día, prazosin 1 miligramo al día, y cloroquina, que ella refiere lo había recibido desde el momento en que se le había diagnosticado la insuficiencia renal, y que ella lo había suspendido de manera voluntaria un año antes al momento de la consulta, es decir, en el año 2018, porque al parecer le generaba muchos malestares abdominales. Era alérgica a la dipirona, al tramadol y a la metoclopramida. Había recibido múltiples transfusiones, en especial durante el año 2018, cuando se le hizo el diagnóstico del lupus, y la última que había recibido habían sido 7 meses previo al momento de consultar por urgencias, es decir, en febrero del año 2019.
En cuanto a los antecedentes familiares, la abuela materna hipertensión arterial, pero en mamá, papá, hermanos o el hijo no habían antecedentes de especial mención. Como les decía, la revisión por sistemas, la paciente se le interrogó desde el momento en que inició el cuadro clínico hasta el momento en que consultó por otros tipos de síntomas relacionados, pero negaba o pues no refería que hubieran otros síntomas. Sin embargo, a la revisión por sistemas, la paciente refería que venía presentando astenia, adinamia y pérdida de peso desde más o menos unos 3 meses previos al momento de la consulta, que se relacionaba directamente con la aparición de unas lesiones en piel que se describían como lesiones moteadas, violáceas, no eran pruriginosas. Para el momento en que empezaron a aparecer las lesiones no eran dolorosas, se presentaban principalmente en las extremidades inferiores, pero 2 semanas al momento de llegar a urgencias, en el momento en que empieza a presentar la postración, la paciente refiere que las lesiones se empiezan a acompañar de unas úlceras, en especial en la región de la cadera izquierda, que eran extremadamente dolorosas. Estos datos se vinieron a conocer hasta el momento en que se le hizo el abordaje como tal en la revisión por sistemas y cabe mencionar para el abordaje también de nuestro caso que la paciente, debido a su insuficiencia renal, tenía pues anuria desde el momento en que se le hizo el diagnóstico. Entonces, al momento del examen físico teníamos una paciente que se encontraba en regulares condiciones generales, un aspecto bastante consumido, con hipotrofia muscular generalizada. La paciente tenía un aspecto, una fascia bastante álgica, no tenía en ese momento dificultad respiratoria, se veía hidratada. Como pueden ver en los datos de los signos vitales, estaba normotensa, estaba taquicárdica con 120 latidos por minuto, esos latidos eran regulares, no estaba con polipnea y tenía una oximetría de pulso de 99%. Cabe resaltar que en ese momento necesitaba de aporte de oxígeno con el cual llegó pues desde el momento en que ingresó y nos interconsultaron a nosotros como servicio de urgencias. El oxígeno era pues por cánula nasal y se le estaba pasando a 2 litros por minuto y el peso para la talla que ella tenía de 1,54 metros constaba de 42 kilogramos que le daba por debajo de 2 veces, de 2 desviaciones estándar para el percentil de su estatura. La paciente en los hallazgos del examen físico tenía una cara en luna llena, tenía un edema facial izquierdo con induración a la palpación del ángulo mandibular izquierdo. Cuando se le hizo la exploración en la cavidad oral, se encontró que tenía una colección y bastante eritema a nivel de la pieza dentaria número 38, que la describieron en conjunto con cirugía maxilofacial como una lesión periapical compatible con una periodontitis, a descartar un posible absceso. Tenía su catéter Majorcar inserto en la vena yugular interna derecha, las importantes, digamos, como el importante consumo de su estado de trofismo muscular, con un edema grado 1 en las extremidades inferiores, y en ese momento cuando se valoró tenía unas lesiones de aspecto reticular en los miembros superiores e inferiores, predominantemente en los miembros inferiores, y tenía un hematoma en la cara interna del brazo derecho y una úlcera de bordes limpios en la cara interna de la rodilla derecha a nivel de la cadera izquierda. Había un importante dolor al momento de la valoración, con movilización de los codos, de los hombros, las rodillas, y tenía algo de rigidez articular, que en el momento era bastante difícil la exploración por el dolor que refería a la movilización de los músculos. Esta es una fotografía de la cara de la paciente. Pueden ver que la paciente tiene un aspecto bastante redondo como tal de su configuración facial. Tiene un edema asimétrico, me disculpo por el enfoque tan, digamos, como tan directo en la región en que se encontraba hematizada la cara, pero había una asimetría importante por un edema a nivel de la mejilla izquierda, que era consistente pues con la patología periodontal que tenía. Esta es la descripción de las lesiones, ya se las voy a comentar. Esta paciente la conocí yo cuando la recibí en Pisos, estaba yo en Quinto Sur. La paciente tenía unas lesiones, como pueden observar, de aspecto reticular. Eran unas lesiones que no eran filiformes, no eran completas en cuanto a su aspecto reticulado. Si pueden observar, son unas lesiones que se encontraban amputadas, y esto corresponde con una ocupación de la vasculatura epidérmica y dérmica. Entonces les traigo de manera esquemática para mostrarles la primera opción de diagnóstico diferencial que uno tiene con este tipo de lesiones: son el líbedo reticular o el líbedo racemosa.
El lívido reticularis, que es característico del lupus, en este caso, las lesiones son un poco más delgadas, son más firiformes, como pueden observar en la imagen esquemática, las lesiones son comunicadas unas con otras, dando un aspecto reticular fino que desaparece con la exposición al frío sobre la piel, que corresponde principalmente a la vasodilatación de los lechos vasculares, mientras que la lívido racemosa es unas lesiones son mucho más gruesas, como pueden observar acá, no dan un aspecto reticulado completo, por lo que se encuentran amputadas las lesiones. Esto se debe a que dentro de la vasculatura existen unas ocupaciones en el torrente sanguíneo que amputan como tal la lesión, y ese lívido racemosa es característico de tres entidades y que son pues importantes en este caso tener claridad en cuanto al abordaje diagnóstico, porque nos va a enfocar un poco en el cuadro que viene presentando la paciente. Entonces, esta es la úlcera que se encontraba a nivel de la cadera izquierda. No tenía ella antecedente de haber tenido contacto con algún tipo de superficie o de elemento que le permitiera tener este tipo de forma de morfología de la lesión. Tenía dos lesiones, una úlcera un poco más profunda que llegaba hasta el lecho de la fascia del músculo, y como pueden observar es una lesión que es negra, que se encuentra limpia, no tiene secreción, y se encuentra sobre una base eritemato-violácea. Estas lesiones eran extremadamente dolorosas, y estas lesiones ya digamos que nos hacen enfocar un poco más hacia el diagnóstico posible que tenemos con la paciente asociado a los dolores musculares tan importantes que tenía. Se le hicieron una serie de estudios paraclínicos, una radiografía de tórax que mostraba su catéter Majorcar inserto en la yugular interna derecha y que iba hasta la unión cavatrial, que en este caso pues la paciente a nivel del parénquima pulmonar permitía observar unas ocupaciones, perdón, de tipo intersticial, de tipo retículo nodular, en especial en las bases, pero no se observaban lesiones de ocupación alveolar, los ángulos costodiafragmáticos estaban libres y la silueta cardiomediastínica se encontraba un poco magnificada por la proyección en anteroposterior. Dentro de los paraclínicos que se le tomó una serie de estudios, un hemograma para observar la respuesta inflamatoria que tenía secundaria a su proceso infeccioso que tenía en la cavidad oral, una bioquímica sanguínea, unos gases arteriales debido a su disnea de su desaturación, y unos estudios complementarios asociados a la copatología que la paciente tenía, su comorbilidad. Tenía leucocitosis, expensas de polimorfonucleares, una anemia severa, se indicaron transfundir 2 unidades de glóbulos rojos, una trombocitopenia moderada. Como pueden ver, esa anemia era de volúmenes altos. En la bioquímica sanguínea, la función hepática tenía una elevación de las aminotransferasas y la albúmina estaba depletada. La función renal claramente alterada por su enfermedad pues, renal, su insuficiencia renal crónica. Una gasimetría arterial que no mostraba pues alguna alteración en particular, excepto la hiperoxia, y una hiperlactatemia de 2,72 con un trastorno de la oxigenación moderado. Pero llamaba la atención en la toma de los electrolitos que tenía un calcio de 12,01, que asociado a la hipoalbuminemia que la paciente tenía, se hizo la corrección para este calcio colorimétrico total y daba una hipercalcemia de 13,15. Entonces ya los voy como dirigiendo un poco hacia el abordaje de los dolores de tipo muscular, con la astenia dolorosa, con las lesiones en piel, y en este caso los hallazgos que mostraban una hipercalcemia moderada. Y llamaba la atención que también asociado a su cuadro de hipercalcemia tenía un aumento en la creatinina quinasa total de 3.837. Los estudios en busca de una posible patología como hepatitis B, hepatitis C y sífilis fueron negativos, asociada a VIH. Igual fueron negativos, y en este caso, como nosotros hacemos la medición y el abordaje de los pacientes que en estos hallazgos con dolores musculares, astenia dolorosa, lesiones en piel, tienen una hipercalcemia. Entonces, sabemos nosotros que el calcio a nivel sérico lo podemos encontrar en tres formas. Uno, como un calcio ionizado, que es el calcio libre, que se mide principalmente en milimoles por litro, que corresponde al 50% de ese calcio que va viajando en el torrente sanguíneo. Es el calcio que tenemos disponible nosotros para hacer la actividad enzimática, para permitir la movilidad muscular, para hacer toda esta serie de funciones que tiene el calcio como mineral en nuestro organismo. Pero el 40% lo encontramos nosotros
nosotros unido a proteínas y ese 40%, el 90% de proteínas a las que se une es la albúmina. Y la cantidad de albúmina es la que nos va a decir a nosotros qué tanta afinidad va a tener ese calcio y esa albúmina para unirse el uno al otro. Y por ende, cuando tenemos una disminución en la cantidad de albúmina, se aumenta el calcio de manera errática debido a que, pues el calcio libre, debido a que la cantidad de albúmina por estar disminuida tiene una menor afinidad y por eso es que nosotros tenemos que hacer la fórmula de corrección del calcio a los niveles de albúmina. Entonces, por cada gramo de calcio que disminuya por debajo de 4 gramos por decilitro, tenemos que hacer nosotros una corrección de 0,8 miligramos de calcio total al alza. Los valores normales de calcio sérico van de 8,5 a 10,4 y esto en cuanto a unidades de miligramo por decilitro o de 2,12 a 2,6 milimoles por litro, para evitar la confusión que existe a veces con las unidades en las que se toman las mediciones del calcio. Es tan sencillo como dividir el calcio sérico total sobre 4 y eso nos da el valor en milimoles por litro, y lo mismo aplica para el calcio iónico. Cuando lo tenemos nosotros medido en 4 a 5,2 miligramos por decilitro, que son los valores normales en estas unidades, lo que hacemos es dividir esta unidad en 4 y así tenemos los valores en milimoles por litro. El resto el restante 10% del calcio que se encuentra circulando en sangre se encuentra unido a otros complejos aniónicos orgánicos como otras proteínas transportadoras, otros minerales orgánicos como el fosfato. Entonces es como importante tener eso en cuenta. Y cuando hablamos nosotros de metabolismo del calcio, tenemos que hablar a la par de metabolismo del fósforo. Cada uno tiene sus principales acciones. El calcio principalmente para la actividad muscular, a veces funciona como cofactor de algunas enzimas para llevar a cabo la actividad orgánica corporal, como participante a nivel de la secreción de hormonas. La más importante y la que más se conoce es la secreción pues, de la insulina a nivel de las células beta pancreáticas. Funciona como segundo mensajero, hace parte de la cascada de la coagulación, siendo el factor 4 de la cascada de la coagulación, y a nivel neurológico sirve como un neurotransmisor, facilitando como tal la transmisión sináptica. Y cuando uno habla de fósforo, a veces de pronto no le presta mucha atención, pero cuando uno se refiere al fósforo, estamos hablando de un sistema que funciona 100% equilibrado con el calcio y que nos va a permitir obtener la energía para poder realizar la actividad del día a día. Si ven ahí, pues el ATP, el adenosintrifosfato, que es la molécula que nos permite a nosotros funcionar todo el tiempo, se compone de moléculas de fósforo que en últimas pues nos va a proveer toda la energía. También funciona como amortiguador biológico a nivel renal principalmente, permitiendo la regulación del pH urinario y así facilitando como tal la eliminación de iones y demás moléculas, y también en la activación enzimática. La gran mayoría del calcio y del fósforo que nosotros tenemos en nuestro organismo se encuentra casi en el 99% de los casos en forma de cristales de hidroxiapatita en el hueso, y ambos se encuentran regulados de la misma forma por tres componentes principales, y casi que exclusivamente nosotros cuando hablamos de metabolismo fosfocálcico nos vamos a remitir a tres sistemas exclusivamente, que son el hueso, el riñón y el tracto digestivo, todo mediado por la paratormona, el calcitriol y la calcitonina. Entonces, tenemos una paciente que tiene una hipercalcemia. Podemos nosotros categorizar la hipercalcemia dependiendo de la cantidad de calcio que tenga aumentado en la sangre, siendo leve de 10,5 a 11,9 miligramos de decilitro, moderada como era el caso de nuestra paciente de 12 a 13,9, o severa, mayor o igual a 14 miligramos sobre decilitro, y la presencia de los síntomas va a darse, uno, por la cantidad de calcio que tengamos en sangre, es decir, por el grado de hipercalcemia, o segundo, a la velocidad en el aumento de los niveles de calcio, siendo más importante en los casos en los que hay una elevación abrupta, principalmente de estos niveles de calcio sérico. Esta serie de síntomas que se pueden presentar asociados a la hipercalcemia son en la gran mayoría de los casos descritos de series de pacientes que han tenido como diagnóstico que lleva a la hipercalcemia un hiperparatiroidismo. Y esto es debido a que otras entidades, como por ejemplo el mieloma múltiple, entre otras, que llevan también hipercalcemia, se asocian a otras sintomatología que son debidas principalmente a esas neoplasias o a otras patologías reumatológicas. Entonces, digamos que pues la descripción de los síntomas debidos a la hipercalcemia, casi que hipercalcemia pura, se encuentran descritos principalmente en los pacientes con hiperparatiroidismo primario, y ya veremos la razón. Entonces, los pacientes que describen en los casos de hipercalcemia, los principales síntomas que se van a manifestar son en un 50% nefrolitiasis. Esto es una serie de 79 pacientes con hiperparatiroidismo primario,
los dolores óseos, y aquí es característico los dolores tanto óseos como musculares y articulares, y el síntoma cardinal que nos debe hacer pensar en un paciente con hipercalcemia es la astenia dolorosa. Es el paciente que se encuentra acostado en la camilla, que se encuentra asténico y adinámico, pero presenta un importante dolor en sus articulaciones y sus músculos. Otros síntomas que se pueden relacionar: el estreñimiento, la debilidad, como les decía, muscular a nivel proximal, la poliuria, la polidipsia debido a esa hipercalcemia y a la regulación de la diuresis mediada por la hipercalcemia, y otros menos frecuentes como la pancreatitis y las características lesiones que ya veremos nosotros en el desarrollo del caso a nivel radiológico. Nuevamente, los pacientes que presentan principalmente una hipercalcemia pura se presentan entre los 40 y los 59 años de edad. Como pueden ver, es el pico de incidencia de los casos, porque en esta cuestión, digamos que pues el hiperparatiroidismo primario es la principal razón por la que los pacientes presentan esas hipercalcemias, y en esta serie de 119 pacientes de un hospital español del año 2013 nos muestra que igual sigue brillando de manera importante la manifestación obstructiva por cálculos a nivel de la vía renal, la hipertensión, la osteoporosis, la astenia y la adinamia, en especial la dolorosa. Quiero hacer bastante salvedad en ese síntoma cardinal, la astenia dolorosa, la enfermedad ácido péptica, los síntomas psiquiátricos y la pancreatitis. Y también describen algunos casos en esa serie de pacientes cómo eran las características bioquímicas en cuanto a los niveles de calcio, fósforo y la paratormona. Entonces ya tenemos a nuestra paciente que tiene una sintomatología que nos hace pensar en algo pues característico, pero digamos que pues al momento del ingreso, y aquí quiero pues también como hacer la salvedad, digamos que la valoración en el servicio de urgencias, al verla con esa simetría facial, con esos hallazgos a nivel de la pieza dentaria 38, con esa leucocitosis, con esa neutrofilia, con ese cuadro subagudo, se pensó que la paciente tuviera una sepsis y que debido a su cuadro pues de inmunosupresión crónica, esa sepsis no estuviera tan manifiesta clínicamente. Se le pidió valoración a cirugía maxilofacial, como les decía, y se le inició manejo antibiótico por esa colección y esos cambios inflamatorios que tenía a nivel de la cavidad oral. La valoró nefrología y se le solicitaron estos estudios. En hospitalización se le ordenó transfundir una unidad adicional de glóbulos rojos y se le pidió valoración a dermatología para considerar una biopsia de piel. Ellos en conjunto se hizo el abordaje con un diagnóstico de un lívido racemosa, manifestándose pues en piel, que es característico de tres entidades: de un síndrome antifosfolípido, que es muy común en relación con el lupus eritematoso sistémico, hasta en un 30-35% se pueden encontrar casos de síndrome antifosfolípido; en la poliarteritis nodosa, que era menos probable debido a pues las características demográficas y epidemiológicas de nuestra paciente; y la calcifilaxis, que en este caso, como pueden observar, la astenia dolorosa, la hipercalcemia, la enfermedad renal crónica, ya nos enfoca un poco más hacia el cuadro. Se le tomó la biopsia y ya tenemos ahí los estudios que están pendientes, el reporte. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el enfoque de una hipercalcemia cuando ya la confirmamos haciendo la corrección de ese calcio total o midiendo el calcio iónico? Tenemos que determinar en primera instancia los niveles de PTH, porque el PTH ya veremos nosotros ahorita cómo funciona el eje del metabolismo fosfocálcico, que es independiente 100% de otros órganos. Entonces, en el metabolismo fosfocálcico vamos a tener solo 4 participantes: paratiroides, intestino delgado, duodeno, segunda porción, riñones y hueso. Son los únicos órganos que van a estar, son un eje completamente independiente, y aquí no va a participar hipófisis, no va a participar otro órgano. Entonces allí lo que hacemos inicialmente es determinar la PTH, porque ante niveles altos de calcio lo que tenemos que hacer es el abordaje. Si tenemos nosotros una PTH elevada, lo primero que hacemos es determinar un posible hiperparatiroidismo primario y hacemos la medida de la calciuria, perdón, que en este caso en nuestra paciente no pues correspondía, porque como ya les he comentado previamente, la paciente pues anúrica desde hacía 6 años, no había forma de medir los niveles de calcio en orina, pero pues cuando los niveles de calcio se encuentran elevados, hacemos un diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario o terciario, dependiendo ya lo que nos permita tener la historia clínica, y también lo veremos. Cuando se encuentra normal, pensamos en un posible hiperparatiroidismo primario en fases iniciales, o tenemos nosotros
eh, un síndrome que es una hipocalciuria, hipercalciuria, perdón, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, o cuando los niveles de calcio se encuentran bajos. Y ahí lo que hacemos es determinar los niveles de vitamina D, ya que en este caso la principal causa de esos niveles elevados de calcio, pero con una eliminación de calcio en orina normal o bajo, nos hace, pues, en este caso, enfocar una hipovitaminosis de tipo D. Y cuando la PTH está disminuida, lo que hacemos es medir los niveles de vitamina D y ya enfocamos el caso del paciente para brindar como tal la suplencia. Entonces, medimos estos estudios. Medimos estos paraclínicos en sangre de nuestra paciente, como les decía, un síndrome antifosfolípidos que se encuentra altamente relacionado con un lupus y con esas manifestaciones en piel, y tenemos el perfil para copatologías reumatológicas negativo, pero tenemos unos niveles de hormona paratiroidea intacta de 2918, siendo valores normales aceptados en límite superior hasta 55, depende del laboratorio, a veces 65 también es un punto de corte aceptado como límite superior, pero digamos que esto lo he aprendido en endocrinología en estos momentos que estoy en el militar, y es que niveles por encima de 40-45 ya se tienen que considerar normalmente anormales o anormalmente normales para estudio de posible hiperparatiroidismo. Como se le encontraron esos hallazgos en el brazo derecho, se le hizo un Doppler para mirar la vasculatura y se encontró una trombosis venosa profunda crónica y una superficial crónica en el antebrazo, y además del tejido celular subcutáneo, en relación a la presencia de un catéter subclavio que había tenido previamente, y una electromiografía para el estudio de esa debilidad muscular que se reportó como anormal, compatible con una patología intrínseca de la fibra muscular sin signos de actividad en ese momento. El estudio de los anticuerpos para síndrome antifosfolípico, como les digo, salieron negativos, y ya teniendo esa paratormona elevada con esos niveles de calcio tan elevados, ya veremos también en el abordaje, los pacientes ya el diagnóstico de un hiperparatiroidismo es prácticamente ya confirmado, y no hay necesidad de hacer estudios de imagen en búsqueda de la glándula paratiroides, sino que se debe hacer de una vez la valoración por el cirujano de cabeza y cuello para que se haga la exploración y se retire la glándula paratiroides, que en ese caso se encuentra hipertrofiada o presenta el adenoma. Por esa razón se pasó en primera instancia la valoración a cirugía general para considerar la paratiroidectomía. Después de esto se le tomó una ecografía de cuello, que pues si bien la sensibilidad para la evaluación de las glándulas paratiroides no es que sea muy alta, debido al tamaño de las glándulas paratiroides, pero en esta ecografía pudimos observar un aumento de la paratiroides inferior derecha y un nódulo tiroideo con una calificación de TIRAS 4, y el cirujano, en este caso, difirió la cirugía porque tenía un proceso infeccioso activo cercano al sitio en donde se iba a hacer el abordaje quirúrgico, y nosotros iniciamos la remisión para valoración por cirugía de cabeza y cuello, ya que en ese momento pues no contábamos con esa especialidad en el hospital. Quiero mostrarles en esta diapositiva los niveles de calcio y fósforo en la línea temporal. Como pueden observar, unos niveles de calcio bastante elevados y unos niveles de fósforo también bastante elevados en asocio a su patología renal crónica. Y aquí simplemente para, digamos, justificar la razón del hallazgo de esos paraclínicos. Como les decía, tenemos un eje que es completamente independiente, en donde van a actuar las paratiroides, los riñones, el hueso y el intestino. Cuando se sensa una disminución en en las concentraciones de calcio a nivel sérico, las paratiroides, a través de unos receptores sensibles a calcio, detectan esta disminución en la concentración de calcio y se libera la paratormona a partir de las células principales. Y estas van a dirigirse a varios lugares. A nivel renal, lo que va a suceder es que en el túbulo contorneado proximal va a permitir la hidroxilación de la vitamina D, eso también lo veremos un poco más a detalle adelante, y en el túbulo contorneado proximal, en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, y en el túbulo contorneado distal, va a facilitar la reabsorción de calcio y va a disminuir la reabsorción de fósforo, por ende va a ser un
va a facilitar la eliminación de fósforo en la orina y los efectos netos van a ser un aumento en la concentración de calcio sérico y una disminución en los niveles de fósforo. Claramente, cuando se tienen unos niveles de calcio tan elevados, se supera este umbral de rebosamiento y se empieza a eliminar una alta concentración de calcio también a nivel sérico. Y cuando tenemos la liberación de esa paratormona a los otros diferentes órganos, a nivel óseo, va a unirse a unos receptores específicos en los osteoblastos, va a facilitar la formación de hueso, pero de manera indirecta a través de unos receptores va a liberar la interleuquina 6 y el ligando RANK, que va a permitir activar a los osteoclastos para que se facilite la resorción ósea y esto me libere calcio y fósforo al torrente sanguíneo y me va a aumentar la concentración de calcio y fósforo en la sangre. Y a nivel del intestino, de manera indirecta por acción de la vitamina D ya activa, que he activado aquí en los riñones por la 1-alfa hidroxilasa, me va a facilitar la absorción de calcio y fósforo de la dieta y el efecto neto va a ser aumentar la concentración de calcio y fósforo. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, como les digo, se lleva a cabo el 60% de esta acción a través de unos canales en la porción del lumen de las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, se facilita el paso de calcio desde el lumen hacia la célula epitelial y de la célula epitelial a partir de unas cotransportadoras y antiportadoras dependientes de ATP, se va a facilitar el paso al torrente sanguíneo. El restante 40% se va a repartir en un 30% para el túbulo contorneado distal y un 10% para la porción gruesa del asa de Henle. Y en cuanto a la absorción de fósforo, el 80% se va a realizar en el túbulo contorneado proximal, el 10% en el túbulo contorneado distal y va a facilitarse a través de unos transportadores, cotransportadores, sodio-fósforo 2A, y pues a nivel óseo tenemos nosotros tres grupos de células, los osteoblastos que van a formar los osteocitos y esos osteocitos me van a dar la solidez de la matriz ósea que se va a, digamos, va a contener la mayor cantidad de calcio y fósforo del organismo. Y por el otro lado tenemos las células osteoclásticas y aquí podemos nosotros hacer una semejanza. Los osteoclastos tienen prácticamente la misma función de los macrófagos alveolares en el pulmón o las células de Kupffer en el hígado o las células de la glía en el sistema nervioso central, son células fagocíticas. Entonces, ante esas disminuciones en los niveles de calcio por acción de la paratormona, los osteoclastos van a fagocitar a los osteocitos, se van a destruir esos osteocitos y todo ese calcio y fósforo que tenían en su citoplasma se va a liberar a la sangre y así voy a disminuir la densidad de calcio en el hueso y voy a aumentar la cantidad de calcio en la sangre. Simplemente para mostrarles en este, digamos, como el proceso fisiológico normal, cuando se lleva a cabo este proceso, e incluso también tenemos nosotros unas moléculas que funcionan como antagonistas de ciertos receptores y de ciertos elementos, como el denosumab, que funciona como un antagonista de estos receptores RANKI que utilizamos en la osteoporosis y demás, para mostrarles cómo es este mecanismo fisiológico. Entonces, a esta paciente se le tomaron los niveles de paratormona que se encontraban francamente elevados en 2918 y unos niveles de vitamina D en 6.7 que estaban altamente disminuidos, estaban muy, muy bajos, siendo los valores ideales por encima de 20 o en nuestra población colombiana por encima de 25 unidades. ¿Y qué sucede con la vitamina D? Nosotros la podemos obtener de dos elementos de la dieta, en forma de colecalciferol a partir de la dieta animal o en forma de ergocalciferol a partir de la dieta de vegetales. Solo el 5 al 10% de la vitamina D se obtiene de la dieta, el restante 90% se obtiene de la síntesis a partir de la radiación ultravioleta y este precursor, que es el 7-deshidrocolesterol, que por acción de esta radiación se cambia la conformación molecular de la vitamina y se me forma la previtamina D3. Esta viaja a través de la sangre en forma de colecalciferol por efecto de pérdida de grupos moleculares en su estructura y en el hígado por acción de la 25 hidroxilasa se hidroxila en el carbono 25 y se forma el calcidiol. Este es el sustrato que nosotros vamos a medir en sangre y que se encontraba bastante disminuido en nuestra paciente. ¿Y por qué?
porque la paratormona vino al riñón, activó la 1-alfa hidroxilasa para que se hidroxilara en el carbono 1 y tuviéramos el metabolito activo, que es el calcitriol, y por ende si tengo esta 1-alfa hidroxilasa hidroxilando todo lo poco que tengo, se consume este sustrato y se bajan los niveles de vitamina D25 hidroxi, que es la que está hidroxilada solo en su nivel 25, ¿listo? Aquí como tip para comentarles a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con una tasa de filtración por debajo de 35, la suplencia no se hace con vitamina D precursor, sino con el calcitriol, porque no tiene parénquima renal, como hidroxilar ese precursor, o en pacientes que tienen hipoparatiroidismo, porque no tienen acción de la PTH, que estimule esta 1-alfa hidroxilasa para que hidroxile y forme el metabolito activo, también se les tiene que dar es calcitriol, ¿listo? A esta paciente se le tomaron sus radiografías y aquí es muy interesante cómo ver estos serie de huesos largos en donde vemos unos huesos corticales que se encuentran bastante disminuidos, unas corticales muy delgadas y pérdida completa de la densidad ósea. Tal vez no se vea con mucha claridad aquí en la diapositiva por la transmisión de pronto, pero aquí quiero que vean ustedes cómo se ve calcificado el trayecto vascular de la arteria femoral. Y pues veíamos franca calcificación también a nivel de los tejidos blandos en estos grupos musculares y como pueden observar también una paciente que estaba bastante hipotrófica con un consumo importante de su tejido óseo. En la imagen de la izquierda esa es la paciente del caso clínico, en la imagen de la derecha simplemente para hacer de manera esquemática la diferenciación, esta es una paciente que pues la del caso clínico con una hipercalcemia que muestra unas lesiones a nivel de la calota radio opacas en forma de sal y pimienta que se han descrito de manera, digamos, como característica en los pacientes con un hiperparatiroidismo. Y en la imagen de la derecha, simplemente para que ustedes tengan como claridad, las lesiones del mieloma múltiple son en forma de sacabocados redondeadas, pero son radiolúcidas. Entonces, las de la hipercalcemia por resorción ósea en hiperparatiroidismo se ven en forma de grupos redondeados blancos y en el mieloma múltiple en forma de grupos redondeados negros. Eh, el consumo pues de este componente óseo importante era debido a la actividad de esa paratormona tan importante que tenemos que predispone al desarrollo de osteoporosis. Simplemente para comentarles que en este caso nosotros lo que hacemos es medir las concentraciones de calcio en el tejido óseo por gramo por centímetro de área de hueso y utilizamos nosotros dos scores para hacer la clasificación de estas desmineralización ósea. Cuando tenemos por debajo de una desviación estándar de el contenido de calcio en el tejido óseo, tenemos nosotros un T-score que nos hace la clasificación al comparar nuestro tejido óseo con pacientes de 30 años, hombres que son los que tienen pues una calidad de mineralización ósea óptima. Entonces, cuando nos desviamos por debajo de una desviación estándar de esos pacientes, en el T-score tenemos ya como tal el diagnóstico de osteopenia y cuando la desviación es por debajo de menos 2.5, nos alejamos menos 2.5 veces esa desviación estándar, tenemos nosotros osteoporosis. Y el Z-score ya nos compara a nosotros con un grupo de pacientes que sea igual que nosotros mismos. Entonces, si yo tengo 50 años, en el Z-score van a comparar mi grado de mineralización ósea con pacientes de mi misma población, es decir, pacientes de 50 años, hombres que no tengan o que tengan posibles patologías. Y aquí el Z-score, cuando se encuentra por debajo de menos 2 desviaciones estándar, nos tiene que hacer pensar en causas secundarias de osteoporosis. Y en este caso, pues les traigo a colación las posibles causas de osteoporosis secundarias de forma endocrina, como lo son la diabetes mellitus, la insuficiencia suprarrenal, el hipertiroidismo, la enfermedad o el síndrome de Cushing, la deficiencia de vitamina D, el hiperparatiroidismo, la acromegalia, el hipogonadismo, y también tener en cuenta otras posibles causas como las causas reumatológicas, neoplásicas, en ellas el mieloma múltiple muy importante, otros posibles trastornos genéticos o medicamentos. Esta es la tomografía de cráneo que se le tomó a la paciente, en donde vemos nosotros en esta imagen del parénquima cerebral como hay múltiples calcificaciones sobre el tentorio y la hoz del cerebro. También se observaban calcificaciones a nivel de los globos oculares y se descartaron lesiones de tipo isquémica o hemorrágica. Entonces, para comentarles y digamos como hacer un poco más concreto el tema, la idea es que les comente que la paciente progresó
durante su evolución en pisos de manera tórpida, no se pudieron controlar en este caso los niveles de calcio. La paciente debido a su hipercalcemia hizo una arritmia, hizo parada cardíaca, se intubó, se le pasó su catéter central en pisos, se trasladó a una unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados intensivos duró cerca de 16 días en donde tuvo otras complicaciones que llevaron como tal al desenlace y que ya les voy a mostrar, digamos, pues en el desarrollo como tal ya final de la presentación y en la revisión de tema. Entonces, la paciente falleció y pues se hizo la necropsia y les traigo las imágenes tanto macro como micro de las patologías y pues básicamente pues para fines académicos. Entonces, estos son los cortes del corazón. Tenemos nosotros un corazón que se encontraba aumentado de tamaño, con una hipertrofia importante del ventrículo izquierdo. Como pueden observar, se ven unas lesiones calcificadas de manera importante que hipertrofiaba de manera severa ese ventrículo izquierdo, consistente con depósitos de calcio, al igual que en el diafragma. Esta es la cara abdominal del diafragma. Vemos nosotros aquí sobre esa superficie que se encuentran importantes depósitos de calcio, y en los cortes de histopatología del corazón vemos que esos depósitos de calcio se encuentran tanto a nivel perivascular como a nivel de las sarcómeras, en esas fibras que están generando disrupción como tal del tejido, consistente con calcifilaxis. El vaso también se encontraba altamente, pues, se encontraba aumentado de tamaño, con unos depósitos también de calcio perivascular y a nivel de la pulpa roja. Todos estos puntos negros son puros depósitos de calcio consistente con calcifilaxis. Hay un hallazgo característico de la calcifilaxis y el hiperparatiroidismo primario, que es un osteoclasto perforado por la trabécula, consistente con un diagnóstico patológico de una osteitis fibrosa quística, y aquí podemos observar todo este componente de depósito negro rodeado de material eosinofílico consistente con calcifilaxis y la osteitis fibrosa. Esta es la arteria ilíaca izquierda en la que hacemos un corte transversal y vemos nosotros cómo toda la túnica media se encuentra completamente infiltrada por depósitos de calcio consistente también con calcifilaxis. El músculo también se le hizo una biopsia en el que también se observaron depósitos importantes de calcio que irrumpían completamente las sarcómeras, también consistente con calcifilaxis, y el tejido nervioso central. Estos son los cortes macro del cerebro, en donde veíamos los depósitos de calcio a nivel del tentorio, y las biopsias que igual también mostraban sin duda pues la persistencia de estos materiales negros de depósito cálcico a nivel perivascular y a nivel del parénquima. Pero acuérdense que en este caso nosotros teníamos como tal un diagnóstico probable en esta paciente que ya habíamos confirmado con la bioquímica, una PTH elevada, un calcio elevado, y ya teníamos dentro de los diagnósticos un hiperparatiroidismo a definir como primario por las características, la PTH alta y el calcio alto. Esta es la tiroides. Vemos nosotros que esta es una vista posterior de la tiroides, entonces aquí vemos la glándula paratiroides derecha inferior, que se encuentra muy aumentada de tamaño. Esta es simplemente una biopsia de la tiroides donde vemos los folículos, las células foliculares y demás, y esta es una imagen esquemática para recordarles algo de histología. Y en el corte macro de las paratiroides vemos que la glándula paratiroide inferior derecha se encontraba francamente aumentada de tamaño. Vemos que los valores de peso normal de una paratiroides es de 30 miligramos cada una. Esta paratiroides de la paciente pesaba 6 gramos, pesaba 200 veces más lo usual para esta paratiroides, y la histopatología de esta paratiroides derecha inferior mostró un adenoma, mientras que las dos paratiroides izquierdas eran compatibles con hiperplasia, y aquí ya nos empezábamos nosotros a enfocar hacia un hiperparatiroidismo de otras características. Y esta es simplemente para mostrarles una biopsia de las paratiroides, en donde vemos nosotros esa importante hipertrofia e hiperplasia de las células principales, que son las que producen pues la paratormona. Entonces, la revisión de tema consiste en el hiperparatiroidismo. Se presenta en un 80% asociado a un adenoma único de la paratiroides, en un 2 a un 4% cuando son adenomas múltiples, y en un 15% debido a hiperplasia. Es bastante inusual que un paciente presente tanto hiperplasia como un adenoma, y esto se ve principalmente en pacientes con enfermedades renales crónicas de larga data que permiten, por esa concentración baja de calcio, estimular a la paratiroides para que produzca más paratormona hasta que adquiere independencia y se forma un adenoma único, pasando previamente por un estado de hiperplasia.
Y en el menos del 1% de los casos, la patología se debe a un carcinoma, que eso sí es extremadamente raro. Un dibujo que les hice en la imagen de la derecha, esquemática, para que tengan más o menos idea de cómo es una histología normal de una paratiroides. Tenemos las células basófilas, que son las células principales que producen la paratormona, y las células eosinofílicas, que son también las células oxífilas u oxifílicas, que no tenemos ni idea para qué funcionan todavía, y igual que las células adiposas o células apoides, que tampoco tenemos idea para qué sirven. Entonces, digamos que eso nos facilita mucho el tema del estudio de la paratiroides, porque solo tenemos un grupo de células que son las que producen la paratormona. Sensan la concentración de calcio, estimulan la liberación de la paratormona en forma de preprohormona, y esta hormona es la que va en últimas a realizar todo su efecto regulando los niveles de calcio, como ya hemos revisado previamente, a nivel del intestino, a nivel del riñón y a nivel del hueso. Hay causas genéticas que se relacionan también con estos hiperparatiroidismos, como lo son las patologías neoplasias endocrinas múltiples, en el caso la MEN1 y la MEN2A, la MEN1 por la nemotecnia de las 3 Ps, de tumores pituitarios, de tumores endocrinos pancreáticos y de adenomas paratiroideos, y la nemotecnia de la MEN2A, que es la nemotecnia de las 2 Ps, que es hiperplasia de la paratiroides, o el feocromocitoma en inglés, porque empieza con P. La regulación de esos niveles de calcio, que se encuentran estrictamente regulados por la paratormona, por la vitamina D, a nivel renal, a nivel óseo, simplemente para mostrarles que nosotros nos movemos entre unos valores normales que van desde 8.5, 8.7 hasta 10.3 o 10.5, y cuando nos salimos de estos valores normales, empezamos nosotros a pensar en ciertas patologías, y este cuadro, que me parece bastante bonito, nosotros nos movemos entre un rango muy estrecho de niveles de calcio sanguíneo en el eje de las ordenadas y una concentración bastante estricta de PTH en el eje de las abscisas, y cuando tenemos valores normales de calcio y de PTH, decimos que estamos en un estado normal. Cuando tenemos elevaciones importantes de los niveles de calcio que a la par se acompañan de niveles elevados de paratormona, decimos que estamos ante un hiperparatiroidismo primario. De manera contraria, si tenemos poco calcio y poca paratormona, decimos que estamos ante un hipoparatiroidismo primario. La principal causa, como ya sabemos, es el cirujano que se fue bondadoso y se llevó por derecha las paratiroides, y ya no tenemos paratormona. Cuando tenemos elevación de los niveles de calcio en sangre con una paratormona francamente disminuida, tenemos un eje que está íntegro y tenemos que estudiar una hipercalcemia asociada a la malignidad. Y cuando tenemos PTH elevado con calcio disminuido, la primera instancia que tenemos que estudiar es una deficiencia de vitamina D o la misma enfermedad renal crónica. Entonces, el hiperparatiroidismo lo podemos clasificar en 3 grandes grupos. Uno, que es el hiperparatiroidismo primario, que es cuando tenemos PTH alta con calcio elevado, pero tenemos en este caso niveles de hidroxivitamina D1,25 normales. El hiperparatiroidismo normocalcémico, que es un estado hiperparatiroidismo primario, en donde el calcio no se encuentra tan elevado y la PTH está empezando a elevarse, todavía no hemos generado todavía mucha resorción ósea, ni hemos absorbido mucho calcio del riñón, entonces no hemos visto un impacto importante en ese calcio sérico. El hiperparatiroidismo secundario, que es en el que tenemos nosotros un nivel de calcio normales o disminuidos en un paciente que tiene enfermedad renal crónica principalmente y que estimula esta nivelación de PTH que se encuentra elevada. Aquí ya en el secundario ya empezamos nosotros a unir datos de la historia clínica que nos ayudan a hacer el enfoque diagnóstico. Mientras que en el hiperparatiroidismo terciario, que es en el caso pues que veíamos en nuestra paciente, tenemos nosotros una historia clínica compatible con unos fenómenos de hiperplasia previo al desarrollo del adenoma de paratiroides, en donde tenemos unos altísimos niveles de calcio, altísimos niveles de PTH que superan los 300 unidades o picolitros por mililitro, y en donde tenemos unos niveles de hidroxivitamina D normales o que pueden observarse también disminuidos, cuando en este caso estos niveles de paratormona son altamente pues como elevados, por decirlo así, o se encuentran muy elevados. La fisiopatología de la calcifilaxis, básicamente el depósito de los cristales de hidroxiapatita, de calcio y fósforo, que se ve mediado por un fenómeno tanto de la presencia de calcio tan alto como de disfunción endotelial y de respuesta inmunológica que permite la activación de una serie de transcriptores a nivel nuclear en las células de la túnica media, y permite como tal el depósito de estos cristales de hidroxiapatita que me van a manifestar estas principales lesiones a nivel dérmico.
Existen factores modificables como no modificables asociados a esta enfermedad, pero en principio la calcifilaxis se ve principalmente relacionado con estados de hiperparatiroidismo terciario, de hipercalcemia crónica, consumo excesivo de calcio o pacientes con enfermedad renal terminal. Todo hiperparatiroidismo sintomático debe operarse. Como les digo, el diagnóstico se hace bioquímicamente, no se debe hacer ni estudios de gamografía ni ecografías en busca de la lesión, pues esto no ha impactado como tal en el desenlace ni le va a servir al cirujano. El cirujano va a entrar, va a operar, va a extraer la paratiroides y con eso se va a quitar el fenómeno pues como principal que está llevando a la sintomatología de la paciente. Existen algunas recomendaciones por las guías internacionales de endocrinología americanas como por las guías europeas de endocrinología en las que se debe pensar en llevar a un paciente con hiperparatiroidismo e hipercalcemia asintomático y son valores de calcio por encima de 1 miligramo decilitro del límite superior del laboratorio, la densitometría que nos muestre osteoporosis, es decir, unos valores de perfil óseo de densitometría por debajo de menos 2.5, una función renal disminuida con una disminución en la tasa de filtración de menos de 60, un calcio en orina por encima de 400 miligramos de decilitro, siendo lo normal que se excreten hasta 130, y la edad menores de 50 años. Entonces es una mnemotecnia como interesante y bastante fácil, la mnemotecnia 1, 2, 3, 4, 5, calcio por encima del valor de 1 miligramo por encima del valor normal del límite superior del laboratorio, una densitometría con menos de menos 2.5, es decir, osteoporosis, creatinina que disminuya en un 30%, es decir, que caiga la tasa de filtración por debajo de 60, calcio urinario por encima de 400 y edad menor de 50 años. Hay otras opciones de tratamiento farmacológico como lo son los bifosfonatos, el sinacalcet, pero pues digamos que con estos medicamentos no se estaría quitando la razón que está llevando como tal a las manifestaciones clínicas del paciente. Pues lo que se tiene que hacer en este caso es proveer la cirugía. Se han probado con esos tratamientos hasta 24 semanas teniendo una disminución en la velocidad de pérdida de los minerales óseos hasta en un 30-40%, pero pues en últimas los pacientes a los 2 años de haber recibido tratamiento ya empiezan a progresar con la enfermedad y tienen que en última instancia igual ser llevados a cirugía. De todas formas, si es muy difícil conseguir en ese momento un cirujano de cabeza y cuello, se debe dar tratamiento con los bifosfonatos, que son los antirresortivos. En este caso, damos alendronato 10 miligramos al día. Podemos utilizar dos de larga acción como el ácido soledrónico o los agonistas del receptor sensible a calcio de la paratiroides, que es el sinacalcet, en dosis de 30 a 90 miligramos día, dividido en 2 a 3 dosis y siempre brindarle al paciente una actividad física adecuada para que permita como tal la formación ósea y así disminuyan los niveles de calcio, hidratarlo de manera importante. La ingesta de calcio, aquí uno diría si tiene hipercalcemia, ¿por qué le doy calcio? Es porque ese calcio que se ingiere en la dieta va a permitir unos niveles un poco más aumentados de calcio, se sensibiliza el receptor sensible a calcio de la paratormona y se libera menos PTH. Digamos que estos son eh, situaciones pues como teóricas, pero que en estudios no se ha observado como tal un impacto importante, pues como les digo, todos los pacientes en última instancia terminan siendo llevados a cirugía, una ingesta moderada de vitamina D, como les digo, por encima de 20 nanogramos por mililitro en nuestra población colombiana. La idea, según guías nacionales, es que estén por encima de 25 y el seguimiento que se debe hacer con estudios de calcio sérico cuando están controlados anualmente o si se hace algún cambio en las dosis de los medicamentos cada 2 a 3 semanas, buscando afección ósea. Como les digo, este eje es prácticamente un eje renal, intestino, hueso y paratiroides, entonces buscamos alteración ósea o alteración renal haciendo densitometría cada año o haciendo medición de creatinina para calcular la tasa de filtración y ecografías en busca de nefrolitiasis porque en un 50% los pacientes van a tener cálculos en la vía urinaria. Y pues como lo mío es infecto y a mí me gusta infecto, el desenlace pues claramente tenía que ser una patología infecciosa. Entonces, al hacer nosotros el estudio de macro de los pulmones, encontramos nosotros unos cambios inflamatorios a nivel del parénquima con zonas de necrosis y con zonas de hemorragia consistentes con una neumonía necrotizante hemorrágica, pero, oh sorpresa, cuando se hizo el estudio de histopatología, esa biopsia mostraba claramente los depósitos a nivel perivasculares de calcio con calcifilaxis a nivel pulmonar
Y mostraba unas imágenes de conidias y de pseudomicelios que estaban invadiendo el parénquima pulmonar. Estas son imágenes cortesía del doctor Osejo, el patólogo de la Samaritana, y el corte histológico de las unidades alveolares de los pulmones mostraba la invasión tanto de las conidias, que son las flechas azules que ven en la diapositiva, del parénquima pulmonar, y las imágenes de los pseudomicelios que estaban invadiendo la capa endotelial y epitelial del alveolo, consistentes con una neumonía necrotizante hemorrágica por cándida. Cuando se hizo como tal el abordaje para la caracterización de la cepa, digamos que ya ahorita haremos una pequeña discusión con respecto al caso, pero la forma en que se hizo como tal el diagnóstico fue con cultivo y con la histopatología. De esas mismas muestras se enviaron, esto es cortesía del Laboratorio de Microbiología de Marlin, donde se hacen pruebas bioquímicas con cromoagar para identificación de cepas de cándida. Esta es la cepa de la paciente con un control positivo y con un control negativo. La cepa de esta cándida era compatible con una cándida krusei, con este hallazgo de cromoagar. Entonces, cuando hicimos nosotros una revisión bibliográfica en busca de posibles casos que se hubieran descrito, solo encontramos esta publicación de una neumonía por cándida que también había tenido cortes histológicos, que tenía estudios de microbiología y que tenían estudios de identificación molecular. Esos no los tenemos nosotros en nuestro caso, pero pues teniendo nosotros la identificación por medio de los productos intermedios del metabolismo de cándida, con una alta fiabilidad, más del 90%, podemos nosotros decir que la cepa que produjo la neumonía en nuestra paciente fue una Candida krusei, y pues este sería en este caso el segundo reporte de caso a nivel mundial de una neumonía por cándida con histopatología, con cromoagar, y sería el primero de una neumonía por Candida krusei, porque esta primera pues es una neumonía por Candida albicans. El diagnóstico final entonces del caso es una neumonía necrotizante hemorrágica por Candida krusei, y los otros diagnósticos era pues una calcifilaxis secundaria a un hiperparatiroidismo terciario que fue desencadenada por una enfermedad renal crónica, en este caso ya terminal en terapia de reemplazo renal, producto de un lupus eritematoso sistémico de 6 años de evolución. Y esta pues tablita que me gusta mostrarles es una tabla que he hecho, es de una publicación que me aceptaron ahorita hace un mes en publicación en una revista venezolana, en donde pues se muestra un cuadro con la descripción de los perfiles de sensibilidad y la primera opción de tratamiento para las diferentes cepas de cándida. Y lo importante en este caso es que Candida krusei junto con Candida glabrata son intrínsecamente resistentes a los azoles, y la primera opción de tratamiento, y pues en este caso en una paciente choqueada, siempre será la primera opción las equinocandinas. Y eso era lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, Gaby, pues en general muchas gracias por la presentación, bastante ilustrativo el caso, con muy rico en muchos temas de medicina interna. Yo quería dar el aporte, es que pues recordar que en el hiperparatiroidismo, en la densitometría siempre es aconsejable tomar el tercio distal del antebrazo, porque como sabemos en el hiperparatiroidismo lo que tenemos es más que todo un compromiso de hueso cortical más que trabecular. Si bien están afectados los dos, digamos que el cortical tiene una mayor afección, y por eso es importante siempre, y es como una de las cosas de densitometría que siempre es importante evaluar, y es que en esos pacientes que estamos con sospecha de hiperparatiroidismo o una osteoporosis secundaria, tomar antebrazo también para poder pues evaluar hueso cortical. Sí, ahí permíteme, Cata, yo hago una salvedad que de pronto por el tiempo se me pasó, pero es cierto, nosotros tenemos dos tipos de huesos, los corticales y los trabeculares. En los huesos corticales, que son los que dan la solidez y la resistencia como tal a todo este tema óseo, son los que tienen un menor recambio. Entonces los huesos corticales son en los que menos vamos a ver impacto cuando tenemos patologías que faciliten la resorción ósea.
en este caso los huesos largos, pero los huesos trabeculares, como los huesos de la columna vertebral, son los que primero se ven afectados en fenómenos de resorción. Entonces, cuando buscamos nosotros una patología, una posible osteoporosis secundaria, es cuando vemos nosotros una mayor alteración de los huesos de tipo cortical o de tipo sólido, y allí también es donde tenemos que hacer la medición, como tú bien lo dices, del radio distal, en búsqueda como tal de una posible causa secundaria de osteoporosis. Cata, muchas gracias. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas, si todo está claro, agradecerles por su atención y muchas gracias.